yo mismo he experimentado eso. Cuando se manifiesta esa unción apostólica, el ambiente es completamente distinto. No es lo mismo una unción pastoral, que es una unción magisterial, que una unción apostólica, que es una unción de rompimiento. Diga conmigo, la unción apostólica es una unción de rompimiento, porque es una unción que tiene la capacidad de activar el poder sobrenatural de Dios en un lugar. De manera que el que vino enfermo en esta mañana se irá sano y libre de toda enfermedad. Díselo al que está a su lado: si tú viniste enfermo, te irá sanito y libre. Pero ¿por qué si Dios está en todas partes, no se manifiesta en todas partes? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios está en todo lugar, no se manifiesta en todos los lugares? ¿Por qué? Mira por qué. Porque hay que activar esa unción. ¿Y cómo se activa la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo se activa por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Dígalo conmigo: por medio de la fe. Amén. Y existe mucha base bíblica para nosotros mantener esa posición. La fe hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Ahora, ¿qué es la fe? Porque la fe es una fuerza, y es una fuerza espiritual. Es la palabra pistis y es la palabra emuna. La palabra pistis es del griego y la palabra emuna es del hebreo. De manera que cuando hablamos de fe, estamos hablando de una sustancia. Diga conmigo: sustancia. La fe es espiritual, pero es tangible. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Hebreos capítulo 11 versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay otra traducción mucho más profunda que esa, y esa traducción dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que no vemos. Dígalo conmigo: la fe es la sustancia de lo que se espera, la realidad de lo que no vemos. Entonces, ¿cómo activamos la unción del Espíritu Santo en un lugar? Por medio de la fe. Las Sagradas Escrituras nos ayudarán a entender que sin fe la unción no puede activarse. Dios está en este lugar. La unción del Espíritu Santo está en muchos de nosotros. La unción del Señor está en este lugar. Pero sin fe, esa unción no se puede activar. Hay varios textos bíblicos que nos muestran esto. El primero es Mateo capítulo 14, su versículo 34 hasta el 36. Abra su Biblia en Mateo 14, del 34 al 36. La palabra dice de la siguiente manera. Fíjate bien lo que dice este texto bíblico. Y terminada la travesía, vinieron de tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, oído con esto, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Y qué era lo que este hombre tenía? Todos los que tocaron el borde de su manto
quedaron ¿qué? Sanos. Y es interesante lo que dice este texto bíblico. Es muy interesante lo que dice este pasaje bíblico. A mí me encanta sacarle el jugo, por decirlo así, exprimir bien en cada texto bíblico para que la gente entienda lo que el texto está diciendo. Y es interesante lo que este texto dice. Dice que cuando le conocieron, la traducción en el inglés narra de la siguiente manera. La versión King James, que es una versión muy buena, a mí me encanta esa versión, dice que cuando tuvieron conocimiento de él, cuando la población tuvo conocimiento de él, fue movida, su fe se activó. Diga conmigo, la fe se activa cuando tenemos conocimiento de él. Aquí está hablando de un conocimiento revelado. Cuando tú tienes conocimiento de que Dios sana, tu fe se activa. Cuando tú tienes conocimiento de que Dios liberta, tu fe se activa. Cuando tú tienes conocimiento de que Dios prospera, tu fe se activa. ¿Conocimiento qué? Conocimiento revelado. Cuando tuvieron conocimiento de él, sabemos que la fe, según Romanos 10:17, que es el próximo texto, míralo ahí donde está en pantalla. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Repítelo conmigo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando oyeron hablar de Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que aconteció cuando esta gente vieron y escucharon hablar de Jesús? La fe vino a sus corazones, y esta fue la que activó el poder de Dios para ser sanados. De la misma forma, cuando nosotros creemos a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, ¿sabe qué pasa? La unción se activa. Y por eso somos salvos. Y por eso somos sanados. Y por eso somos liberados. Una vez yo estaba predicando la palabra de Dios hace muchos años en Santo Domingo, en un congreso de jóvenes. Yo tenía apenas algunos 17, 18 años, no pasaba de ahí. Cuando eso habían banderitas, a la guagua le decían banderitas en Santo Domingo. Y en la mañana salimos a sacar un sello gomígrafo. Cuando eso aquí en Barahona no se hacían sellos gomígrafos. Los que trabajaban eso lo mandaban a hacer a la capital. Y nosotros, aprovechando que estábamos en Santo Domingo, salimos a sacar un sello gomígrafo. Y nos montamos en la banderita y tuvimos un accidente. La banderita se le fue en los frenos en pleno Puente Duarte en Santo Domingo. Chocó un carro, se llevó como 4 o 5 carritos de esos. Yo volé por los aires, porque uno andaba era así, agarrado de un tubito. Cuando estaba sobre todo llena, bien llena, yo estaba en la parte de delante. Volé por los aires y cuando vine a despertar estaba en el pavimento. Me fracturé la clavícula izquierda. Bueno, predicamos esa noche con un dolor tremendo. Al otro día llegamos acá a Barahona. Mi madre me llevó al centro médico Magnolia y allá me pusieron una venda. Yo entré derecho y salí torcido. Me pusieron una venda. Tenía que predicar la palabra una semana después en La Vega. Y la campaña era una campaña de milagros. Y el tema de la campaña era: yo creo en los milagros. Y yo le dije a mi hermana Karina: yo creo que tú me quites esta venda. No, pero el médico dijo que tenía que durar 45 días por lo menos con esa venda. Y yo: quítamela, que Dios me va a sanar. Eso es activar ¿qué? La fe. No sé si ella recuerda eso. Ella tomó una tijera y comenzó a quitarme la venda. Me monté en mi autobús en Caribe Tours para ir a La Vega a predicar la palabra. Y mientras íbamos en el camino, yo sentía que me estaban arrancando el brazo izquierdo.
Yo creía con todo mi corazón que ya Dios me había sanado, pero mi cuerpo decía todo lo contrario. Yo creía con todo mi corazón que Dios había hecho el milagro y lo estaba confesando, pero el dolor que yo sentía era insostenible. Y cada vez que esa guagua caía en un hoyo, yo sentía que el brazo se me despegaba. Y yo seguía creyendo. Llegamos a La Vega. Andaba con mi compañero de ministerio en esa época, el pastor y apóstol Eduardo Suero, que en paz descanse. Y andaba con Gerson Angelsi, que está ahora mismo viviendo en España. Y bendigo su vida en el día de hoy. Y yo recuerdo que era tanto el dolor que yo sentía que yo no podía quitarme la camisa ni ponérmela. Ellos tuvieron que bañarme esa primera noche. Y ellos me decían: ¿y tú vas a predicar hoy? Yo: sí, yo voy a predicar hoy. Eran 4 días de campaña. Yo predicaba el primer día y cerraba con el último día. Eduardo predicaba el segundo día y Gerson el tercer día. Y yo entonces cerraba con broche de oro. Era así que estaba pautado. Pero yo le creo a Dios. Dígale al que está a su lado: tiene que creerle a Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y yo recuerdo que me pusieron la camisa. En ese tiempo era casi una religión predicar con saco y corbata, ya usted sabe. Me pusieron la camisa, la corbata, el saco. Llegamos al lugar. Comencé a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Pero cada vez que yo gritaba, yo sentía que el brazo se me despegaba. Y estoy predicando bajo la unción. Y de repente, bajo esa atmósfera, o sea, se activó esa unción. Pero yo venía de Barahona confesando que estoy sano y mi cuerpo decía todo lo contrario. Pero ese día, mientras yo estoy predicando bajo la unción, esa atmósfera de embodeje, esa atmósfera de milagro se activa. Yo estaba con el micrófono aquí, de este lado. Yo siempre uso el micrófono al lado izquierdo. Ese día era con el lado derecho y el brazo tumbado, ya usted sabe. Y estaba predicando bajo esa unción y de repente esa unción me envolvió. Esa unción me transformó. La gente comenzó a rodar por el suelo. Los paralíticos comenzaron a levantarse, los cojos comenzaron a soltar las muletas. Y de repente yo siento que me arde la mitad de mi cuerpo y luego entonces el cuerpo entero. Y yo digo: wow, llegó la unción. Y la unción comenzó a moverse. A mí se me olvidó que yo tenía la clavícula rota. Alábale que Él vive, alábale que Él vive. La unción de Dios descendió sobre mi vida. Y ese día el Señor me marcó con un milagro creativo. Alábale si puede. Ese día el Señor me puso una clavícula nueva. Una clavícula nueva. No fue que me soldó el hueso. No. Me puso un hueso nuevo. Y Dios me sanó de forma instantánea. Fui al médico al otro día a tirarme una placa. Y en la placa, el hueso que Dios me puso, todavía lo puedo hacer y tirarme la placa, resplandecía más que los otros huesos. De manera que esta clavícula izquierda, hay gente que no sabía eso. Esa clavícula izquierda es puesta ahí desde el tercer cielo. Yo tengo una clavícula que me la puso Dios desde el tercer cielo. Y a partir de ese momento yo comencé a creer mucho más en los milagros creativos. Dígale al que está a su lado: el Dios que yo creo es un Dios de milagro. El Dios que yo creo es un Dios que es capaz de ponerte hueso donde no hay. El Dios que yo creo es capaz de extirparte el cáncer. El Dios en quien yo creí es capaz de desaparecer tus dolencias. Es capaz de desaparecer tus enfermedades. No importa cuán grave sea tu enfermedad, el poder de Dios se activa. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios te... El poder de Dios te liberta. Y cuando Dios te toca, Dios te sana. Y cuando Dios te toca, Dios te liberta. Y cuando... Y cuando Dios te toca, el Señor te sacude.